Cristo Jesús, sublime e inefable don de Dios. Es un gusto verlos a todos. Ahorita que estábamos compartiendo la cena me acordaba, y es algo que era parecido con lo que el Señor me ponía para compartir hoy. Y es que en la cena, digamos, cuando se instituyó la cena en esos tiempos, se veía como un abuso, ¿no? Porque en la carta a los Corintios dice que muchos iban a la cena solamente para poder comer y para poder beber, pero no iban con el verdadero significado que es compartir la cena, ¿no? Muchos iban era solamente de pronto por tradición o por religiosidad, pero no iban con el verdadero sentir de compartir la cena. Y el Señor lo que me ponía para compartir hoy con los hermanos era acerca del siguiente capítulo de Corintios 12, que habla acerca de los dones espirituales. Y esa carta se escribe en un contexto muy parecido. En realidad yo creo que todo se escribe como en un contexto parecido, porque Corintios es una carta más de exhortación que de pronto de saludo, porque a Pablo han llegado muchas noticias de que los hermanos en Corintio han estado haciendo abusos, no solo de la cena, sino también acá de los dones. Acá el capítulo, si me acompañan a Corintios 12, el capítulo 12 y el capítulo 14 están muy conectados entre sí, porque Pablo está hablando en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales, pero entonces en el capítulo 14 resalta como cuáles eran esos abusos que los hermanos en Corintio estaban teniendo. Y era principalmente con el tema de las lenguas, pero eso no quiere decir que solamente con las lenguas pueda pasar esto. Nosotros podemos abusar o de pronto mal utilizar los dones que el Señor nos está dando con cualquier don. Entonces, bueno, ahí solamente vamos a leer el primer versículo, primera de Corintios 12:1, Pablo diciendo a los Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces acá ya Pablo les está hablando en un contexto donde él sabía que ellos estaban teniendo abusos con los dones del Señor, pero entonces ahora tampoco les está diciendo, o sea, les está comenzando diciendo: no quiero que ignoren tampoco acerca de los dones, porque él ya sabe que más adelante los va a comenzar a exhortar, pero pues tampoco podemos tener, digamos, ningún extremo, porque podemos llegar a cualquiera de los dos extremos. Un extremo es de ser de pronto como los carismáticos, que todo tiene que ser un don, todo tiene que ser una manifestación extraordinaria. Y entonces ellos si no tienen dones, entonces ellos no son nacidos de nuevo. Por eso es que, digamos, en los carismáticos ellos dicen que al tanto tiempo tengo que aprender lenguas, al tanto tiempo tengo que aprender a hacer cosas. Entonces ellos no son, como lo dice la palabra, que es el Espíritu Santo quien los da, sino ellos mismos son los que quieren aprenderlos. Entonces, que yo soy apóstol, entonces yo quiero ser apóstol, entonces me voy a preparar para ser apóstol, así no seré mi llamado. Entonces ese es un extremo. Y el otro extremo es ser cesacionista, que también están las personas que dicen que los dones solamente existían en la época del Señor Jesucristo para mostrar, digamos, la obra del Señor Jesucristo. Entonces muchos dicen que no, que los dones solamente fueron para esa época y hoy día ya no existen los dones. Ese es el otro extremo. Para todo tenemos que tener un equilibrio, no podemos ni irnos para una punta ni para la otra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Pablo? Que no quiero que ignores los dones acerca de los dones espirituales. Esta carta fue escrita hace mucho tiempo, pero como toda la palabra fue escrita hace mucho tiempo, pero la palabra sigue haciendo su obra por siempre, ¿no? Entonces esta palabra también aplica para nosotros el día de hoy. Pasémonos ahora, saltemos al versículo 4, y ahora Pablo va a decir: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces acá vamos a comenzar a ver que, como decíamos hace un ratito, los dones son dados por el Espíritu Santo. Acá en los siguientes, en los versículos 4, 5 y 6, vamos a ver representada la Trinidad en medio de los dones. Entonces vamos a ver cómo cada una de las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actúan, digamos, de una forma en cuanto a los dones. Entonces en el 4, nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Acá Pablo nos está diciendo que hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Acá entonces, bueno, como decíamos, los dones son ministrados por el Espíritu Santo. Eso ahorita cuando leamos hasta el versículo 11 vamos a ir viendo que los dones los da el Espíritu Santo. Listo. En el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces en el 4 que nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vemos al Espíritu Santo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo, vemos al Señor Jesucristo. Y en el 6 vemos, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahí vamos representada la Trinidad y vamos a ver cada uno qué es lo que hace. Entonces en el 4, el Espíritu es quien da los dones. En el 5 es, digamos que el Señor es como nuestro ejemplo. El Señor fue el que envió a los apóstoles, el Señor fue el que constituyó, digamos, a cada uno los ministerios y todos los dones que nosotros hemos recibido y todos los ministerios que nosotros ejercitamos no es para nosotros mismos. Así como en la antigüedad, los apóstoles iban, bueno, la palabra apóstol significa enviado del original. ¿Y qué era lo que hacían los apóstoles? Los apóstoles iban a la ciudad ¿a qué? A predicar el evangelio. Y ese evangelio no era para ellos, el evangelio era para que conocieran al Señor Jesucristo. Y así es con todos los dones y con todos los ministerios que nosotros tengamos. Todo lo que nosotros hacemos es para mostrar a nuestro Señor Jesucristo, para mostrar la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Entonces, y bueno, y en el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahí vemos al Padre. Ahí en ese, para poder sustentar ese 6, me gustaría que me acompañaran a Hechos 19:11. Y digamos que ¿qué es lo que significan estas operaciones? Estas operaciones significa cuando yo tengo, por ejemplo, un don, pero por medio de ese don yo puedo hacer, Dios hace cosas a través de ese don que yo, o sea, que ese don por sí solo no podría hacerse. Eso lo vemos ahí en Hechos 19:11, un ejemplo muy claro de eso. Entonces ahí estamos viendo cuando Pablo fue a Éfeso, Pablo llegó a la ciudad y ahí en el 11 vemos como dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces ahí Pablo tenía también un don para hacer milagros, pero ¿qué es lo que dice en el 11? Él nos resalta algo más que solamente Pablo. Pablo tenía varios dones, entre esos uno era hacer milagros extraordinarios. Pero ¿quién hace esos milagros extraordinarios? Era el mismo Dios a través de Pablo. Entonces eso es lo que significa ahí cuando vemos en Corintios, 1 Corintios 12:6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces vemos ahí la Trinidad en esos tres aspectos. Primero, el Espíritu que da los dones. Segundo, todas las cosas las hacemos para el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es el que nos enseña, el Señor Jesucristo es el que nos da gracia para hacer todas las cosas. Y en el 6 vemos que Dios es el que hace todas esas cosas por medio de nosotros. Nosotros tenemos los dones, pero Dios es el que hace todas las cosas por medio de nosotros. Listo. Y pasemos ahora al 7, 1 Corintios 12:7. Y acá vamos a ver un punto que es muy importante, porque muchas veces pensamos que Dios solamente utiliza a algunos, que Dios de pronto solamente utiliza a los que más se consagran, o que Dios solamente utiliza a los que llevan más de 10 años en la iglesia, y no. En el 7, ¿qué es lo que dicen? Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Acá Pablo está diciendo que a cada uno el Espíritu nos dio manifestación para provecho. Esa manifestación se refiere a don. Eso lo podemos comprobar con 1 Pedro 4:10. Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta, hermanos, que todos, cada uno de nosotros, si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, si nosotros tenemos certeza que hemos nacido de nuevo, podemos también tener certeza que por lo menos tenemos un don que hemos recibido del Señor. Hay hermanos que tienen más de un don, hay otros que solamente tienen uno, otros que tienen varios, pero todos por lo menos tenemos uno. Entonces, primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. Acá lo podemos volver a ver. Cada uno ha recibido algo. Acá Pedro no está diciendo algunos sí recibieron, otros no recibieron. Está diciendo cada uno según el don que ha recibido. Entonces acá Pedro está siendo bastante empático con eso, y es que cada uno de nosotros hemos recibido algo de parte del Señor. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y acá también Pablo nos dice algo súper importante que más adelante lo vamos a seguir viendo en Corintios, y es que
ahí después de que cada uno lo ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Los dones, hermanos, los dones que nosotros tenemos, no podemos utilizarlos como en Corintios. En este momento vamos a leer del 8 al 10. Sí, volvemos a 1 Corintios 12 y leamos del 8 al 10. ¿Qué pasa? Acá de pronto vamos a tener una lista de los dones de una cantidad de dones que Pablo mencionaba. Después eso lo vamos a comparar con Romanos, porque es que los dones no es para utilizarlos como nosotros queramos. Los dones nos fueron dados, pero como decía Pedro, para ministrarlo a los otros. Los dones no son para nuestro propio uso. Los dones no son para como los corintios que se estaban gloriando ellos mismos. Digamos acá esta carta la escribió Pablo porque como lo decía, el 12 y el 14 están muy relacionados. En el 14 está hablando que los hermanos en Corintios se levantaban en medio de todos y empezaban a hablar en lenguas, pero era para edificarse ellos mismos, eran como para que los vieran y uy, ese hermano sabe lenguas, ese hermano, y vea ese hermano. Pero entonces, ¿qué es lo que decía Pablo? ¿A usted de qué le sirve hablar en lenguas si no tiene interpretación? ¿A usted de qué le sirve hablar en lenguas si solamente usted está hablando con Dios, pero nadie más puede darle la amén a lo que usted está diciendo? Entonces no podemos ser tampoco como los corintios, de utilizar los dones que nos han sido dados a nosotros para gloriarnos, para que los otros nos vean y que digan, uy, vea ese hermano, el Señor le está utilizando, y uno se vuelve orgulloso, porque eso es súper peligroso, hermanos. Sí. Volverse uno orgulloso con lo que el Señor nos ha dado es súper peligroso, porque son cosas que no son nuestras, son cosas que el Señor mismo nos ha dado. Y pues bueno, después ese orgullo mismo nos puede volver como Satanás, ¿no? Satanás, ¿qué fue lo que hizo? Satanás se contempló a sí mismo y se apartó de Dios. Él quiso después ser como Dios, sabiendo que Dios era el que lo había formado, Dios fue el que lo creó y Dios fue el que le dio todo lo que él tenía. Cuando él quiso ser como Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios lo expulsó, porque él ya dejó de seguir a Dios, sino que ahora se empezó a seguir a sí mismo. Entonces que no nos pase como a Satanás y como a los corintios, hermano. Bueno, acá también es importante decir que los corintios no eran hermanos. No es que no fueran hermanos, los corintios eran hermanos, sino que estaban actuando de una forma incorrecta. Entonces vamos a leer acá de corrido del versículo 7 al 10, ahí en 1 Corintios 12. Perdón, del 7 al 10. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Repetimos. Entonces, cada uno tiene un don, al menos uno. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces acá comenzamos a comprobar lo que les decía al principio, el primer punto, que los dones son dados por el Espíritu. El Espíritu es quien da los dones de acuerdo a lo que Él quiere. Pero a cada uno le es dada manifestación, el 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. En el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces acá, terminamos de comprobar que los dones sí los da el Espíritu, los da como Él quiere, y ¿qué es lo que nos dice a lo último? A cada uno en particular. Una vez más nos muestra que a cada uno el Espíritu nos ha dado algo. Puede que muchas veces no hemos identificado qué es lo que el Espíritu nos ha dado, pero pues digamos eso es como lo que tenemos que comenzar a pedir al Señor, ¿no? Que nos muestre el Señor qué es lo que Él nos ha llamado a hacer, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y eso también lo veíamos en la reunión ahora con el hermano Gerson, y es que, por ejemplo, y eso también lo hablamos en la reunión de varones, en mi caso particular. Yo sirvo en la alabanza, pero mi llamado no es la alabanza, porque yo no siento la carga por la alabanza. Pero si el Señor me ha dado la oportunidad de servir en la alabanza, pues sirvo con la alabanza mientras tanto, hasta que el Señor me muestre qué es lo que en realidad Él me ha llamado a hacer. No podemos ser negligentes y decir, ay no, yo no sé el Señor que me ha llamado, entonces yo mejor me quedo quieto y no hago nada hasta que el Señor me muestre. Si el Señor le está permitiendo a usted de pronto servir en algo mientras tanto, hágalo, hermano. A Él sirva a la iglesia de alguna forma, porque ese servicio no es para usted, es para la iglesia, es para el Señor, como decíamos también ahorita. Todo lo que nosotros hagamos es para el Señor, no es para nosotros. No es para que nos vean, no es para que nos alaben, no es para que hablen bien de nosotros, sino es para el Señor. Todo lo que nosotros hacemos es para el Señor. Amén. Ahora devolvámonos un poquito a Romanos.
Romanos 12, versículos del 6 al 8. ¿Listo, hermanos? ¿Ya estamos todos? Romanos 12 del 6 al 8. Entonces, ¿qué leemos? De manera, el mismo Pablo hablando, ¿no? De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces acá es otra lista también de dones que nos está dando el apóstol Pablo, pero él nos está diciendo que no es solamente tener esos dones y utilizarlos ya. Acá nos está diciendo que si tenemos esos dones, que los utilicemos de acuerdo, que los utilicemos de forma correcta. Ahí en el 6 que dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En el 7, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y acá en el 8 vemos, acá nos está dando como unos dones que usar. Si usted tiene don de enseñanza, pues utilícelo para enseñar. Pero acá en el 8 agrega como algo más. Y es que dice, el que exhorta, en la exhortación acá. El que reparte, acá ya no dice el que reparte, pues reparta. El que reparte, que lo use para repartir. Acá que dice, el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Y eso es que estos 3 capítulos en Corintios, el 12, el 13 y el 14, van conectados. Cuando Pablo termina de escribir el capítulo 12, acá él dice que nosotros podemos desear el don que nosotros queramos. Acá él dice, bueno, eso igual lo vamos a ver más adelante, pero esa es como la entrada para el capítulo 13, donde va a hablar él del amor. Y es que todo lo que nosotros hagamos, todos los dones que nosotros tengamos, todos los servicios, todos los ministerios que nosotros tengamos, es para hacerlos con amor y para hacerlos con alegría, es para hacerlos porque queremos. No es que, por ejemplo, tomando el ejemplo ahorita, no es que el Señor me permitió servir ahorita sirviendo, colocando las sillas, pero uy, qué pereza eso de colocar las sillas. Uy, no, eso a mí no me gusta. Qué mamera eso de colocar las sillas. Entonces es algo que no le está haciendo con gusto. No le está haciendo porque no le está haciendo para servir al Señor, sino que lo está haciendo por obligación, porque le tocó, porque lo mandaron. Entonces, eso es solamente un ejemplo, pero eso pasa con todos los dones, hermanos. Si nosotros vamos a servir en algo, hagámoslo como para el Señor. No lo hagamos porque nos tocó, o porque nos mandaron, o porque nos lo pidieron, no. Si nosotros vamos a servir en algo, hagámoslo porque lo vamos a hacer para el Señor. Listo. Volvamos entonces de nuevo a 1 Corintios 12. Y acá ahora vamos a comenzar a ver cómo el apóstol Pablo va a comenzar a hablar que a cada uno, ya dijo el apóstol Pablo que a cada uno se nos dio un don. Y ahora él va a hacer como una analogía y va a mostrar cómo cada uno de nosotros representa a un miembro dentro del cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Y cada uno de nosotros, por ejemplo, ahorita estaba pensando cuando estábamos en la alabanza, y es que la iglesia local, nosotros sabemos que está iglesia local y iglesia universal, ¿no? Iglesia local, digamos acá, Soacha Compartir. Somos la iglesia de Soacha Compartir, pero también hay iglesia en Madelena, en Teusaquillo, en Faca, en muchas partes de Colombia hay iglesias locales. Y todos hacemos parte del cuerpo, que el cuerpo es Cristo, el cuerpo es la iglesia, y la cabeza es Cristo. Entonces, todas las iglesias locales conformamos el cuerpo. Ahora no quiere decir que entonces la iglesia de Soacha todos conforman una mano, la iglesia de Madelena todos son un pie. No, cada iglesia local es una pequeña cosmovisión de la iglesia universal. Quiere decir que dentro de cada iglesia local, cada uno de nosotros es un miembro. ¿Sí me hago entender con eso, hermanos? No quiere decir que todos en Soacha conformamos una mano, no. En Soacha hay una mano, hay un pie, hay un hombro. En Soacha, correcto, en Soacha, en la localidad de Soacha hay un miembro, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces,
Bueno, entonces, solamente para complementar eso. Entonces, como somos una pequeña cosmovisión de la Iglesia Universal, entonces cada uno de nosotros es un miembro diferente y cada uno de nosotros tiene una visión. Cuando nosotros estamos acá y nosotros no estamos utilizando nuestro servicio, no estamos ejercitando nuestro servicio y no estamos utilizando nuestros dones, nosotros estamos perjudicando al cuerpo. Lo mismo que pasa con nuestro cuerpo físico. Si esta oreja no me sirve, pues ¿qué pasa? Pues me está afectando porque solamente puedo escuchar con esta. Si Yuri me va a hablar, entonces yo no la voy a escuchar porque me toca hacer así. Entonces así pasa con nosotros. Si uno de nosotros no está ejerciendo su servicio, está afectando a todo el cuerpo, hermanos. Entonces, pero es súper importante que nosotros pidamos al Señor que nos muestre, Señor, qué es lo que tú me has llamado a hacer, cuál es el servicio que tú quieres que yo haga en tu iglesia, cuál es el don que tú me has dado, Señor. Porque si nosotros no empezamos a ejercitar esos dones que el Señor nos ha dado, nosotros vamos a comenzar a entorpecer al cuerpo. Entonces acá, desde el versículo 12 hasta el versículo 27, el apóstol Pablo va a hablar prácticamente de lo mismo. Vamos a ir leyéndolos poco a poco y vamos a ir comenzando a resaltar como las cosas más importantes que podemos tomar de estos pasajes. Entonces, en el versículo 2 de 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, acá Pablo hablando del cuerpo físico, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, lo que hablábamos, hermano. Así como el cuerpo físico. Yo tengo la mano, pero la mano no está desprendida del brazo. La mano está prendida al brazo y el brazo está prendido al hombro y el hombro al pecho y el pecho al cuello. Así todo está prendido, ¿no? Todo está unido uno con lo otro. Entonces somos muchos miembros, pero todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, así también Cristo, en el 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, por eso decía al comienzo, hermanos, que si nosotros tenemos certeza que hemos nacido de nuevo, también tenemos que tener certeza, uno, que hemos recibido don, y dos, que también hacemos parte del cuerpo. Por eso acá Pablo está diciendo, no hay acepción de personas, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres. Si todos hemos sido bautizados con el mismo espíritu del Espíritu Santo, ese bautizado no se refiere al sumergimiento en agua, sino ese bautizado se refiere cuando nosotros hemos creído en la obra del Señor Jesucristo y recibimos el Espíritu en nosotros. Eso también es un bautismo, porque fuimos bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Entonces ese es el bautismo que se refiere acá. Si nosotros hemos creído, entonces fuimos bautizados con ese Espíritu Santo. Y si nosotros ya fuimos bautizados con ese Espíritu Santo, podemos tener certeza que hacemos parte del cuerpo, hermanos. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, lo que decíamos ahorita, nosotros acá en la iglesia local somos una pequeña cosmovisión de la iglesia universal. Nosotros acá no somos un cuerpo. La iglesia de Soacha la iglesia en Soacha es un miembro. En Madeleine es otro miembro. No, acá todos somos un cuerpo y cada uno es un miembro. Entonces, lo que dice en el 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, nosotros somos un cuerpo compuesto de muchos miembros. 15. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será parte del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces acá lo vemos, hermano, y es algo que también nos puede pasar mucho, porque nosotros somos humanos, hermanos, y todos tenemos los mismos problemas. Entonces todos somos en algún punto, en alguna escala, orgullosos. Entonces todos queremos como que, veas que la alabanza es tan chévere porque todo el mundo lo ve a uno, que uno canta, que uno toca. Entonces yo quiero entrar a la alabanza. Uy, vea a sus hermanos como todos le preguntan cosas y le van a preguntar por qué es maestro, por qué enseña la palabra. Entonces yo como que quiero enseñar la palabra. Pero entonces, ¿por qué estamos deseando eso, hermanos? ¿Es para que nos vean? ¿O es en serio porque estamos sintiendo el llamado del Señor para eso? Entonces eso también es súper importante y súper peligroso, porque muchas veces nuestro propio corazón nos engaña. Y nuestro propio corazón nos dice, y vea, esa posición es chévere, entonces usted hágale para allá. Pero entonces puede que no sea el llamado del Señor. Por eso es que tenemos que tener, como dice el hermano Gerson, tenemos que tener una vida de santidad siempre con el Señor, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos guíe, para que nosotros no estemos actuando de acuerdo a lo que nosotros sintamos, sino a lo que el Señor nos está mandando a hacer. Entonces por eso está diciendo acá en el
desde el 15 hasta el 16. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, es lo que pasa con nosotros. Yo puede ser que sea un dedo, pero yo quiero ser un ojo porque el ojo es más bonito, entonces eso pasa con nosotros. Ay, no sé, como yo no estoy enseñando la palabra, entonces pareciera que yo como que no fuera cristiano. Así como yo no soy evangelista, entonces pareciera que yo como que no fuera cristiano. Que yo si no sirvo en la alabanza, entonces no soy cristiano. Y no, hermanos, cada uno de nosotros tiene una función diferente. Y más adelante vamos a ver cómo esas funciones que no se ven, por ejemplo, nosotros vemos muy poco, y eso lo hemos visto también muy poco en la iglesia, son esos que tienen el don de servicio, el don de acomodar las sillas, el don de ir a servir a otros hermanos. Eso casi no se ve, hermano, porque lo que más se ve son los hermanos que quieren como sobresaltar. Hay un par de hermanos, no voy a decir nombres, pero hay un par de hermanos que se les nota ese don de servicio, que donde usted llega, pum, de una vez empiezan a organizar las sillas, empiezan a servir, se meten a la cocina a lavar los platos y no lo sacan porque eso es lo que ellos sienten, ellos es lo que ellos sienten esa responsabilidad de servir con ese don que ellos están siendo llamados. Se volvió a hacer como una distinción, y es que yo puedo tener un don. Yo puedo ser de pronto, yo puedo recibir el don de lenguas, pero yo no voy a ejercitar ese don. Perdón, ese don no se va a convertir en un ministerio hasta que yo no lo ejercite, hasta que yo no adquiera una responsabilidad espiritual con ese don. Entonces yo puedo tener el don de lenguas y hasta ahí. Ese don se puede transformar en un ministerio cuando ya el Señor me empieza a dar gracias, yo empiezo a utilizar ese don de lenguas para, no sé, para hacer traducciones, para hacer cualquier cosa. Y cuando yo siento responsabilidad por eso, porque no es simplemente, es que yo como que tengo el don de acomodar las sillas porque yo todos los días acomodo las sillas. Pero si llega la reunión y le tienen que decir, venga, acomode las sillas, ay, sí, verdad, es porque usted no tiene aún esa responsabilidad por ejercer su ministerio, por ejercer ese don que Dios le dio. Entonces, el don se transforma en un ministerio cuando usted empieza a sentir esa responsabilidad por usar para la iglesia ese don que Dios le ha dado. Entonces solamente quería hacer eso porque quería resaltar eso, porque si yo fui puesto como un dedo, pues yo tengo que cumplir mi rol como dedo, y no quiero anhelar ser un ojo porque seguramente no voy a funcionar igual. Entonces si yo soy dedo, pero estoy sirviendo por allá en el lugar de la oreja, entonces ¿qué está pasando con ese dedo? Es lo que está diciendo Pablo acá en el 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y por eso es que también tenemos que tener cuidado, hermanos, porque si queremos ocupar solamente las posiciones de más reconocimiento, donde más se nos va a ver, pues entonces vamos a dejar los ministerios que casi no se ven sin lugar. Entonces eso es lo que está pasando. Si fuésemos todos ojos, entonces ¿qué va a pasar con el oído? Si fuéramos todos oídos, ¿qué va a pasar con el olfato? Tenemos que todos desempeñar la función que nos ha sido otorgada. En el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién fue el que nos colocó en el cuerpo, hermanos? Fue el mismo Dios el que nos colocó en el cuerpo. Y si yo fui puesto como un ojo, pero yo no quiero ser ojo, entonces ¿a quién yo estoy desobedeciendo? Estoy desobedeciendo al mismo Dios, porque Dios fue el que colocó como Él quiso. Si Dios me colocó como ojo, es porque Él quiere que yo sea ojo. Y si yo no quiero ser ojo, pues fue Dios el que me colocó como ojo. Entonces tengo que pedirle al Señor para que me ayude a desarrollar ese ministerio que Él me mandó a hacer. 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pablo enfatiza mucho esto. En este capítulo Pablo va a estar enfatizando mucho eso porque lastimosamente así tiene que ser con nosotros, ¿no? Nosotros también cuando somos niños nos tienen que dar correa varias veces para que entendamos que algo no lo debemos hacer. Y eso lo tenemos desde que nacemos, somos así. Nos tienen que estar enfatizando lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, lo que está bien y lo que está mal. Porque muchas veces nuestra conciencia misma nos dice, venga, eso que usted está haciendo como que no está bien, pero como que apagamos la conciencia y no escuchamos eso que la conciencia nos está diciendo, igual hacemos lo que nosotros queramos. Entonces eso también es súper importante, porque tenemos que escuchar la voz de Dios y tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y no lo que nosotros queramos. En el 21, ni el ojo puede decir a la mano, y acá eso también otra cosa importante, que muchas veces pensamos que las más altas posiciones son más importantes, y no, hermano. Todos los dones fueron dados por el Espíritu Santo, y si los dio el Espíritu Santo, ¿quiere decir que algunos son más importantes que otros? Todos funcionan de la misma manera.
Por ejemplo, esas cositas que nosotros tenemos por allá dentro del cuerpo, que uno dice, pero esa vaina para qué sirve. Si el Señor lo puso ahí es porque sirve para algo, hermano. El páncreas tan chiquitico que dice y la función tan grande que tiene. El corazón es aún más pequeño y también tiene una función aún más importante. Entonces todos los órganos son importantes para el cuerpo. Sin solamente un órgano, sin solamente un miembro, sin solamente una parte del cuerpo, ya comenzamos a fallar. Ya no estamos funcionando de la misma manera como si tuviéramos todos los cuerpos funcionando de forma correcta. 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, hermanos, no podemos despreciar los servicios que el Señor ha dado a los otros hermanos, ahí sean servicios pequeños. El servicio de poner sillas es un servicio súper importante, porque si no lo hacen, entonces, ¿dónde se van a sentar los hermanos? Si no se hace el aseo, entonces la casa va a estar súper desordenada para la reunión del Señor. Todos los servicios son súper importantes, ninguno es menos importante que el otro. En el 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y eso es lo que nosotros no hemos logrado entender. Esas posiciones o esos ministerios que al parecer son como los que en menos estima se tienen, son los más importantes, pueden ser los más importantes. 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y acá en el siguiente versículo vamos a ver algo que me pareció a mí tremendo, porque ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Los que al parecer se ven menos decorosos para nosotros son los que tendríamos que vestir con más decoro. Los que parecen menos importantes son los más importantes, los que más hacen falta. Y en el 24 Pablo va a mencionar algo que para mí fue en serio tremendo. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, acá refiriéndose a que las posiciones que como que más se notan, pues no tienen necesidad de que los decoren. Y acá en la siguiente parte, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Fue el mismo Dios el que le dio honor a las partes que les faltaba como ese decoro. Entonces esos ministerios, esos servicios que nosotros vemos como pequeños, fue el mismo Dios el que les dio decoro a esos ministerios para que fueran igualmente importantes que los ministerios que son más decorosos, que son más notorios. Entonces fue el mismo Dios, hermanos, el que le dio como ese mismo grado de importancia a todos los ministerios, a todos los dones que nosotros tenemos. Pasamos al 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Esa desavenencia es como una falta de acuerdo, es como una falta de... cuando todos discordamos entre todo, entonces que yo pienso que es así, ay no, yo pienso que es así, no, pero es que yo pienso que es así, entonces eso es desavenencia, como una falta de acuerdo. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, hermanos, preocuparnos los unos con los otros. Ahí pues, el capítulo 13 también es muy bueno para hablar de eso, porque no es solamente servir por servir, sino que nosotros tenemos que servir con amor, hermanos. Amén. Si el Señor Jesucristo nos dijo que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado, pero nosotros muchas veces solamente nos queremos a nosotros. Venga, hermanos, es que este hermano está pasando por necesidad. Uy, qué embarrada, que Dios lo ayude. Entonces es eso, es amarnos en serio, es amarnos de verdad los unos a los otros. Es así como dice en el 25, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así como somos un cuerpo nosotros físicamente, si a mí me duele la mano, pues esta otra mano se preocupa y la soba. Si a mí me duele la cabeza, entonces la mano también se preocupa y se toma una pastilla para que me pase el dolor de cabeza. Así somos nosotros, hermanos, nosotros somos muchos miembros del mismo cuerpo. Si el hermano que de pronto es una mano se está doliendo, pues yo como no sé, como cabeza, entonces también tengo que de pronto ir a ayudarlo. Entonces es eso, hermanos, ayudarnos los unos a los otros y preocuparnos los unos por los otros, porque somos parte del mismo cuerpo. Y seguramente esto es trabajo de tiempo, porque si en serio obras penas nos preocupamos por nosotros, ¿cómo más nos vamos a preocupar por los otros? Es algo que el Señor tiene que empezar a trabajar en nosotros, empezar a cambiar nuestro corazón y empezar a colocar ese deseo en nuestro corazón de en realidad preocuparnos por los hermanos, y no solamente que sea, ay, voy a ayudar a ese hermano para que todos vean que yo soy bueno y que yo ayudo a los hermanos, no, sino hacerlo en realidad con desinterés, y hacerlo porque a mí me nace hacer eso. Versículo 26.
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Lo mismo. Pablo enfatiza mucho en estas cosas porque en realidad así tiene que ser. Si el hermano se duele, a mí también me tendrá que doler igual al hermano. Si al hermano lo felicitaron, yo me tengo que alegrar también por el hermano, que el hermano está ejerciendo su ministerio, el hermano está siendo decorado por los otros hermanos, porque es notorio que le está sirviendo. Y es algo también que hablábamos en las reuniones pasadas, y es que los dones los da el Espíritu, pero yo no puedo definir o decidir cuál es el don o cuál es el ministerio que yo voy a ejercer, porque entonces muchas veces decimos, no, es que yo soy evangelista, pero ¿por qué, hermano? No, porque yo soy evangelista, yo siento que soy evangelista, pero entonces eso más que pronunciarlo nosotros o manifestarlo nosotros, eso va a ser notorio ante los hermanos. Los hermanos son los que pueden dar testimonio de que, vea, ese hermano tiene como tal don, ese hermano como que sirve para eso. Por ejemplo, el hermano Pedrito para todos nosotros es notorio que el hermano tiene un don de sanidad, porque lo hemos visto, porque el Señor lo ha mostrado a través de él, que el hermano tiene un don de sanidad. Entonces es eso, y el hermano no dijo, yo tengo don de sanidad, no, nosotros pudimos observar que el Señor le ha dado a él un don de sanidad, y así debería ser con todos nosotros podríamos tener que observar en todos los otros hermanos qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y ahí es cuando nosotros vamos a sentir y vamos a comenzar a sentir ese fluir de la gracia de Dios en nosotros, cuando nosotros estamos desarrollando el don que sí nos fue entregado. Amén. Cuando nosotros estamos desarrollando el ministerio que sí tenemos que desarrollar. Versículo 27. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, por ejemplo, los de la alabanza podemos decir que son todos un dedo. No, pues podemos decir que de pronto son una mano y cada mano tiene diferentes dedos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el 27? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Quiere decir que cada uno de nosotros es un miembro diferente. Es que nosotros dos somos un dedo pulgar. No, acá lo que está diciendo el 27 es que cada uno es un miembro en particular. Cada uno es un miembro diferente. Cada uno, puede que tengamos, no sé, de pronto Guillo y yo tenemos el mismo don, pero claro, puede que nosotros tengamos otra cosa más que el Señor nos dio que nos diferencia. En algo tenemos que tener diferencia, porque ¿qué es lo que está diciendo acá Pablo? Que todos somos cada uno miembro en particular. Entonces los dos tenemos que funcionar de una manera diferente para no entorpecer al cuerpo. Versículo 28. Guárdalo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y acá en el 27, ¿qué está diciendo? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces, acá una vez más Pablo está diciendo, el Señor dio todos estos dones a la iglesia, el Señor estableció todas estas cosas. ¿Acaso es que todos tienen que ser profetas, todos tienen que sanar, todos tienen que evangelizar? No, el Señor Jesucristo estableció una cantidad de dones y ministerios, y ahora nosotros tenemos que ocuparnos en desarrollar el don y el ministerio que el Señor nos ha llamado a hacer. Y aquí ya para cerrar, entonces me quiero detener en ese versículo 31, porque a veces podemos interpretar de forma errada ese versículo 31. ¿Qué dice ese versículo? Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces ese procurad aquí, ese procurad no es de forma mandatoria, o que nos esté dando una orden, como que entonces ustedes traten de buscar los mejores dones. No. Sabemos que en todas las cartas de Pablo también se refiere muchas veces a la iglesia de una forma, ¿cómo se dice? Cuando yo quiero ser sarcástico, de una forma sarcástica. Entonces Pablo acá está diciendo, procurad pues los dones mejores, o sea, ustedes pueden buscar los dones que usted quiera. Si usted quiere ser evangelista, entonces trate de buscar dones de evangelista. Entonces usted quiere estar en la alabanza, entonces trate de buscar la alabanza. O sea, él está diciendo, usted
puede buscar lo que usted quiera. Usted puede tratar de hacer lo que usted quiera. Entonces ahí en la siguiente parte dice más. Ese más es un pero. Pero yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir, usted puede tratar de ser lo que usted quiera, usted puede querer ser lo que usted quiera, pero yo les muestro un camino más excelente. Ahí es donde da la introducción al capítulo del amor, que es que todo lo que nosotros vayamos a hacer lo tenemos que hacer con amor, lo tenemos que hacer como para el Señor, no lo tenemos que hacer para nosotros mismos. Entonces usted puede querer entrar en la alabanza, usted puede querer ser maestro, usted puede querer hacer lo que usted quiera, pero si usted lo va a hacer, hágalo con amor, que es el camino aún más excelente. Usted puede buscar el don que usted quiera, pero el camino más excelente es hacer todo con amor. Y ahí es cuando Pablo empieza a hablar del capítulo 13, y es que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, si el Señor nos está llamando para servir en la alabanza, hagámoslo con amor para el Señor. Si el Señor nos pone a predicar, hagámoslo con amor y para el Señor. Si el Señor nos pone a visitar a otros hermanos, con amor y para el Señor. Todo tiene que ser para el Señor. Acordémonos, hermanos, que nada es para nosotros mismos. Todo lo que nos fue dado de gracia. Y que es de gracia que recibimos un favor que no merecíamos. Entonces, si yo recibí algo que no merecíamos, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser agradecido y responder y poner eso que nos fue dado sin merecer al servicio de los otros. Todo lo que nosotros recibimos no es para nosotros, hermanos. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios así lo quiso y a Dios así le plació. Todo lo que nosotros tenemos es por pura misericordia, hermanos. Si nosotros estamos vivos hoy, es por misericordia. Si nosotros tenemos un techo, es por misericordia. Si nosotros tenemos un plato de comida, es por misericordia. Nada de lo que nosotros tenemos es por nuestros propios esfuerzos. Si nosotros tenemos un trabajo, es por misericordia, hermanos. Entonces todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros recibimos, todo es para el servicio de la iglesia, todo es para el servicio del cuerpo, todo es para la gloria del Señor. Entonces, eso, hermanos, pues oremos para cerrar la reunión y pongamos pues también en la presencia del Señor la mutualidad, si alguno de pronto quiere aportar algo o alguna pregunta. Entonces, amado Señor, te damos infinitas gracias, Padre Santo, porque de todas formas tú siempre nos hablas, Señor, de alguna forma diferente. Pedimos, Señor, que esta palabra que tú nos has traído hoy, Señor, sea para la edificación de tu cuerpo, Señor, que podamos guardar esta palabra, Señor, y ponerla al funcionamiento de tu cuerpo, Padre Santo. Como decíamos, Señor, todo lo que tú nos permites dar es solamente por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Padre bendito. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a no enorgullecernos, Señor, a no volvernos altivos con estas cosas que tú nos has dado, Señor, sino que al contrario, Padre Santo, todo esto que tú nos has dado, nosotros podamos llevarlo delante de ti, Señor, y usarlo, Señor, de la forma correcta, Padre. Que no lo usemos para nuestro propio beneficio, ni para que nos honren, ni para que nos enorgullezcamos con estas cosas que tú nos has dado, Padre bendito. Pedimos también que nos ayudes tú, Señor, a colocar amor en nuestros corazones, Señor, a que nos ayudes a amar a nuestros hermanos, Padre Santo. Y si nos amamos unos a otros, Señor, también que nos ayudes a amar a nuestros enemigos, Padre Santo. Esto no es algo que lo queramos nosotros, Señor, sino que tú lo has mandado, Padre bendito. Y si tú lo has mandado, Señor, tenemos que cumplirlo, Padre Santo. Seguramente será difícil, Padre, pero con tu ayuda, Señor, nada es imposible, Señor. Tú eres el Señor de lo imposible, Padre Santo, y te pedimos que seas tú, Señor, obrando en nosotros, que seas tú, Señor, trabajando acá en tu iglesia, en tu cuerpo, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer, Señor, sino a seguir avanzando cada día más, Señor. Ayúdanos a correr, como decía Pablo, correr como para ganar la carrera, Padre bendito. Que podamos, Señor, completar esta carrera como si fuésemos a ganar, Padre Santo. Que podamos hacer todas las cosas para tu honra y para tu gloria, Padre bendito. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de ti, Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. El varón